Estamos en el programa en tiempos de COVID con la maestra Raquel Saed, especialista en las relaciones México-Estados Unidos, y vemos que esta elección en Estados Unidos es quizás la más atípica, primero por el número de votantes. Ya se sabe en estos momentos que el señor Joe Biden, sea ganador o perdedor, ha obtenido hasta el momento cerca de 70 millones de votantes. Por otro lado, las más recientes cifras del miércoles a las 2 de la tarde es que el señor Biden tiene 248 votos del colegio electoral contra 214 del señor Donald Trump. Y ya, por cierto, el señor Trump con su equipo pidió un recuento en Wisconsin, a pesar de que no ha terminado la votación. Un señor Gabriel Guerra, que es especialista, dice que esta es una elección que demuestra el fracaso de la democracia en Estados Unidos, que es peor que las democracias bananeras. ¿Qué opina de estos primeros datos que ya son algunos definitivos en ciertas cuestiones y otros están en duda, sobre todo quién será el próximo presidente de los Estados Unidos? Maestra Raquel Saed. Hola, pues muchas gracias por invitarme. Con respecto a, digamos, la democracia de Estados Unidos es donde deberíamos de enfocar qué es lo que está fallando, porque a diferencia de cómo hacemos en el resto del mundo o en el resto de las democracias, que consideramos que el que tiene un voto más es el que gana, en Estados Unidos no es así. Y eso se debe a la propia historia de la fundación de Estados Unidos, que es para unir a 13 colonias en 13 estados de un solo país, necesitaban incluir a estos representantes. Eso llevó a que, bueno, el Congreso fue formado de una forma muy peculiar, que incluía 2 senadores y la representación de acuerdo a la población, y eso daba lo que se llaman, ya que lo suma uno, es la representación en el Congreso que después se traduce en votos electorales, y eso significa que hay estados que tienen muchos más votos electorales que otros, y hay otros que tienen muchos menos, pero los 2 senadores se mantienen en todos. Esto se fue reproduciendo a lo largo del tiempo de que se fueron agregando más y más estados en Estados Unidos hasta que llegamos a 50 estados. Ya en este sentido podemos ver que ese es el problema y podría yo remitirme, por ejemplo, al propio James Madison, que fue uno de los que diseñó la Constitución de Estados Unidos, y se dio cuenta después, ya cuando él mismo estaba en la presidencia, que era un problema un poco peligroso el tema de que se contaran mejor los votos electorales a que se contaran los votos de cada una de las personas. Ahora, el problema con la Constitución no es que la Constitución dice que todos los votos electorales de un solo estado se van al que haya ganado el estado. Esa es una interpretación y una dinámica, una costumbre que se implantó. En realidad, cada uno de los estados, como lo hacen 2 de ellos, el estado de Maine y el estado de Nebraska, decide de acuerdo a temas distritales. Entonces, ahí es donde vemos que hay una diferencia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Nebraska, en esta elección en particular, 4 de los 5 votos que tiene electorales Nebraska se le fueron a Trump y 1 se le fue a Biden. Y en el caso de Maine, que tiene 4 votos electorales, se le fueron 3 a Biden y 1 a Trump. ¿Por qué? Porque eso es representativo de la propia población. Ahora, ya poniendo esto en una dinámica y para entender un poco qué es lo que sucedió en estas elecciones, es precisamente que volvemos tal vez a la situación donde el voto popular no está contando. Que ya ocurrió, perdón que le interrumpa, con Al Gore y con Hillary Clinton, ¿verdad? En el caso de Al Gore contra Bush, en el año 2000, digamos que en el siglo XX ha sucedido 2 veces, y estas veces han sido ganando los republicanos. Hay que tomar en cuenta una cosa, que aunque Madison en ese tiempo decía que era algo peligroso, todavía el tema de los partidos no era un tema demasiado claro, no se veía que la influencia partidista podía tener
esta división en la sociedad. De hecho, se nombraba a un presidente de un partido y el vicepresidente podía haber sido de otro. Eso no importaba. El asunto es que hoy en día, tanto el tema de la ideología como, por ejemplo, el tema de la división en cuanto a una situación como si fuera una guerra dentro de Estados Unidos, eso es lo que lleva a que se vote más por una idea de qué es lo que quieren ellos como país, que una forma de ver a las plataformas políticas, ver lo que le conviene al país, ver que la división social es totalmente nefasta para un país que se considera la mejor democracia del mundo, eso es lo que ahorita podremos ver que es cuestionable. Pero maestra, después de esta elección pareciera que la división se ahonda, gane quien gane, porque están enfrentados y hay algunos otros datos, por ejemplo, que se compraron decenas de millones de armas, que hay un enfrentamiento afuera de la Casa Blanca. La Casa Blanca es un muro. El señor Donald Trump nos quería hacer un muro, pero ya hizo su muro en la Casa Blanca, etcétera. La sociedad yo la veo muy polarizada y con pocas posibilidades de volver a tener esta unidad. ¿Usted qué opina? Totalmente, la sociedad norteamericana está totalmente polarizada al grado de que si unas personas tienen una discusión por una cosa muy trivial, a la hora de que terminan su discusión, les dicen, es que seguramente tú votaste por Trump. Y el otro le contesta, claro que voté por Trump. A ese tipo de niveles estamos, y eso es gracias también al discurso demasiado básico que tiene Trump. Esto de dividir, y en lugar de pensar que todo mundo puede ganar cuando alguien llega al poder porque está gobernando para todos, no, para él es la suma cero. ¿Tú no me quieres? Entonces nosotros tampoco te queremos a ti. Y hemos visto también esta forma que tiene de gobernar, donde siempre va creando un enemigo. Los enemigos pueden ser externos, ¿no? Como por ejemplo ha tratado de hacer de China un enemigo, o como lo quiso hacer de México al principio de su administración. Pero también los enemigos pueden ser internos. Y en este caso, él se ha enfocado, gracias al apoyo de los medios de comunicación, a decir que los demócratas son el enemigo del pueblo. Lo mismo que los medios de comunicación que no están con él. Entonces, tiene un medio de comunicación que amplifica su discurso, que es Fox News, y muchos otros medios de otro tipo, que son digitales o radio, y tiene a los otros medios que siempre lo están increpando con diferentes preguntas, y cuando no le gusta la pregunta le dice que es el enemigo del pueblo. Y lo mismo hace con los demócratas. No podemos dejar de pensar que él está llegando, por ejemplo, la Florida la ganó Trump gracias al discurso de decirles a los cubanoamericanos y a los venezolanos americanos que si ganaba Biden iba a llegar al socialismo. Esa es una forma muy básica y muy, ¿cómo podemos decir? Y muy separatista. Tramposa, además, porque además pues, el socialismo ya no está ni en ninguna parte del mundo. Quizás Cuba y Corea del Norte sean formalmente los que se dicen socialistas, ¿no? Pero pues eso ya no existe. Los venezolanos que se han ido a Estados Unidos se han ido escapando de esta idea socialista que tiene el gobierno primero de Chávez y luego de Maduro. Eso sí es una realidad. Sí, pero entonces cuando le dicen, un candidato le dice a los venezolanos, es que si no votas por mí, va a entrarte el socialismo que tuviste en Venezuela, pues entonces ellos dicen, no, pues yo no le entro, ¿no? Aunque yo diría que en Venezuela pues no hay socialismo. Pero, ¿cómo vería usted en estas elecciones que se llegara a el asunto de poner a la Suprema Corte de Justicia, en donde Donald Trump acaba de tener una nueva participante, la señora Barrett, a que se decida esta elección? Porque un poco en el caso de Al Gore pasó algo parecido. ¿Cómo vería usted hasta ahora estas cosas? En el caso de Al Gore pasó algo un poco diferente, porque ahí los votos en Florida en ese año no se habían contado todos. Entonces se pidió de parte del Partido Demócrata que se siguiera contando. Entonces intervinieron varios personajes ahí, varios actores importantes, como por ejemplo un exsecretario de Estado que fue el que promovió mucho que se parara de contar. Bueno, hubo varias anormalidades, y también del lado de los demócratas no tenían el apoyo suficiente. Y también hubo un poco de manifestaciones violentas para parar de contar.
Lo que se llevó a la Suprema Corte en ese momento, que además habían ya pasado casi un mes, fue que se parara de contar. Lo que Trump anunció en la madrugada después de la elección es que se pare de contar porque los votos que no se han contado el día de la elección no deben de contar, lo cual pues es totalmente en contra de la propia democracia de ellos, porque si ellos tienen un sistema de correo y un sistema de voto anticipado que está totalmente ilegalmente aceptado por todos, él nada más por decir eso dice, yo voy a meter a la Suprema Corte de Justicia. El camino para que entre la Suprema Corte de Justicia debe de pasar por diferentes momentos. Yo creo que antes de llegar a la Suprema Corte sí van a tener que, pues, a lo mejor tener un conteo mucho más preciso, no sé cómo lo vayan a hacer, porque todo esto es sorprendente, y llegar a la Suprema Corte, entonces aquí entraría la conciencia de la jueza nueva, y esta jueza en todo sentido debería de decir, si llega esto a las manos de la Suprema Corte, yo me hago a un lado, ella no tiene nada que perder, más que la conciencia. Que a veces es muy difícil de perder. Sí, entonces ella podría decir, me hago a un lado porque yo fui nombrada por un presidente en la mitad de unas elecciones, casi al final, donde se vería como que yo estoy a favor de esto. Y entonces creo que con esto se solucionaría un poco, pero no sabemos qué es lo que vaya a pasar. Yo no creo que ella se hiciera a un lado y estaría ahí. Pero creo que para llegar hasta allá hay que pasar por diferentes momentos. Por ejemplo, en el caso de Pensilvania, si ganara Biden, Trump va a pedir que intervenga, que no acepta la elección, va a decir que va a haber un fraude. Entonces pasa a la legislatura estatal. La legislatura estatal tiene mayoría republicana. Entonces ellos podrían decir, nosotros pensamos que sí hay fraude y entonces lo mandamos hacia afuera, lo descontamos. Entonces los demócratas estarían apelando, llegaría a la Suprema Corte del Estado y si tampoco pasa, entonces ya llegaría a la Suprema Corte de la Nación. Esto tiene que ser por Estado. No puede ser que digamos, la elección está mal y nos vamos todos hasta la Suprema Corte. Sí, lo entendemos. Cada Estado hay una mayor independencia, no es como en México, ¿no? Cada Estado tiene sus pros y sus contras y pueden, en algunos casos, lo vemos en el caso de la marihuana, que en algunos lugares ya está legalizado y en otros no. Exacto, porque cada uno de los estados, es el verdadero federalismo, y ellos sí apelan a esto, ¿no? A que tengan los estados algo que decir. Vamos a suponer que con esta jueza nueva que está nombrada en la Suprema Corte y con una mayoría republicana, o más bien conservadora, se echara para atrás el famoso Roe versus Wade, esta ley del aborto que aplica a nivel nacional, pues se echarían para atrás, pero eso no quiere decir que el aborto fuera ilegal. Solamente sería ilegal en los estados que lo declararan ilegales porque yo no habría un mandato federal donde dijera todo el aborto es legal o ilegal en el país. Entonces, habría que un poquito nada más ser más específico de qué se trata este federalismo, que es a lo que apelan a los estados. No, pero nos aclara usted muy bien. Biden dice, hay que esperar, calma, vamos a ver en qué concluye esto, pero en el libro de Castañeda que decía que estoy leyendo Estados Unidos en la intimidad y a la distancia, en el capítulo 9 dice lo imperdonable en Estados Unidos, el encarcelamiento en masa, la pena de muerte, las armas y el diseño inteligente. ¿Qué opina usted si son estas los lastres, entre otros más, de Estados Unidos, que algunos dicen que será desplazado en 10 o 15 años por China como la primera potencia mundial? Yo podría decir, no me atrevo a anticipar tanto, pero sí se había hablado, creo que desde los años 90, cuando empieza a resurgir China, porque para ser una potencia necesita unas ciertas características, entre ellas el territorio, que obviamente lo tiene China, el poder desarrollar las armas nucleares o de otro tipo, y tener a la población suficiente, bueno, varias cosas que se necesitarían, ¿no? Pero en este momento, cuando una retórica de un presidente como está diciendo, se está refiriendo a un aislacionismo, le está abriendo el paso a los que no se están aislando o que se están aislando de diferente forma, que es el caso de China, ¿no? Tener a la población controlada de alguna manera y también tener acceso a la economía mundial y volverse la fábrica del mundo vendiendo
todo lo que se compra en el mundo. Entonces eso lo está volviendo una potencia económica en cuanto a producción, no al mercado, porque Estados Unidos sigue siendo el mercado más grande del mundo a pesar de todo. Eso es lo que sería la diferencia, ¿no? Si China llega a tener la proliferación en armas de destrucción masiva como la tiene Estados Unidos, pues ya estaríamos hablando de una competencia muy pareja, que ahorita la tiene Rusia. Pues esta entrevista con la maestra Raquel Saez de la Universidad Iberoamericana y especialista en las relaciones México-Estados Unidos está pasando este viernes 6, pero quién sabe si el asunto ya esté resuelto o entre en una complicación mayor, pero bueno, pues ya veremos en los próximos días. ¿Usted cree que en efecto esto ha sido lo más impresionante después de la guerra de secesión? Pues bueno, ha habido muchos momentos en la historia de Estados Unidos, pero en cuanto a tema electoral o político electoral, yo pienso que es un momento muy grave la forma en que se está trabajando, porque tenemos a un presidente que está en el poder que desde antemano estaba diciendo que él no iba a reconocer la elección si él no era el declarado el ganador, lo cual apela a qué, ¿no? Y además apela a unos grupos que se han vuelto muy aguerridos, que están muy armados y que están dispuestos a lo que sea, porque él se los dijo en un debate televisivo, se los dijo abiertamente, ¿no? Y lo vimos todos. Entonces, bueno, tendríamos que estar observando eso. Creo que es peligroso, pero vamos a ver qué sucede en los próximos días o semanas. Muchísimas gracias, maestra Raquel Saez, por esta entrevista a Radio Educación, y estaremos al tanto para molestarla en una próxima ocasión y que nos aclare una serie de cuestiones como ahora lo ha hecho. Hasta luego y buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes.